No para cualquiera. La entrada cuesta la razón. ¿Cómo te imaginas que es un lobo estepario? Es un animal nocturno y solitario que vive en la estepa. El lobo estepario nació tras un periodo de aislamiento en el que se vio Hermann Hesse, que es su autor, donde se sentía incapaz de relacionarse con las demás personas. Harry, que es el protagonista, es un hombre espiritual, ya que el autor se interesó en el budismo e hinduismo. También está en contra de la guerra, pues Germán vivió la Primera Guerra Mundial. Harry se ve erróneamente como dos personas, se ve como el lobo y como una persona que es el protagonista de la historia. Pero en realidad, y ya al profundizar en la historia, nos damos cuenta de que en realidad Harry es muchas personas, son muchas personalidades a la vez. La historia es un manuscrito que deja el lobo estepario al sobrino de la señora que le rentaba 2 cuartos. Esta historia comienza cuando Harry se describe a sí mismo como un lobo estepario. Y como mencionamos anteriormente, estos lobos eran solitarios, nocturnos, y él decía que era nocturno pues no había tenido ninguna buena experiencia antes de las 12 del día. Vivía en Alemania en una pequeña casa burguesa, era tranquilo y común. Trabajó como periodista hasta que las personas de su país lo despreciaron porque hizo un comentario que clasificaron como de alguien no patriota acerca de la guerra, y fue cuando empezó a dejar de relacionarse con los demás. Cierta tarde encontró un letrero que se leía con dificultad, pero su curiosidad lo llevó a descifrarlo. ¿Quieren saber qué decía? Teatro mágico, entrada no para cualquiera, no para cualquiera, solo para locos. Pese a sus intentos por descubrir ese lugar que tanto le llamaba la atención, no encontró nada, nada. Hasta que un tipo que llevaba una caja con una bandera con la misma leyenda que había leído pasó cerca de él. No respondió ninguna de las preguntas que Harry había hecho acerca del teatro, pero lo que sí hizo fue darle un librito que se titulaba El Tractat del Lobo Estepario. El contenido del libro sorprendió a Harry, ya que lo describía perfectamente y ponía su nombre en él incluso. Descubrió que a pesar de sus 47 años y que al cumplir los 50 tomaría una navaja de afeitar y se mataría, todavía no conocía nada sobre sí. Lo de la multipersonalidad, el humorismo que debía tener, todo eso lo encontró en el librito que le dio a aquella persona misteriosa. Esto se refiere a que no era solamente una personalidad la que tenía Harry, tenía varias personalidades compactadas en una sola, en un solo cuerpo. Esto porque no se puede vivir con todas a la vez, separadas. Cuando Harry era el lobo, quería volver a ser el hombre, pero el hombre quería ser el lobo de nuevo. Pero bueno, no os vamos a contar nada más y vamos a esperar a que lo lean. Dentro de la historia encontramos a varios personajes. Uno de ellos es Armanda, una morena que logra domar al lobo desde el momento en que la ve. Le enseña a vivir como una persona normal y a divertirse. Ella, desde que se vieron, le dijo que iba a hacer que se enamoraran y en el momento en el que estuvieran enamorados, él la iba a asesinar. Bueno, ella le enseña muchas cosas. Una de ellas es a bailar y a vivir como una persona normal, el divertirse y todas las cosas que con ello llevaba. El dejar un poco su soledad, dejar el vino, los libros, el cigarro, que se convirtiera en alguien aparentemente normal. Se cree que Armanda realmente existió, que está basada en una maestra que tuvo de baile Hermann Hesse, el autor, llamada Julia. Armanda le presentó también a María y a Pablo. Pablo se cree que también estuvo en su vida porque Hermann frecuentaba un lugar donde había un saxofonista con sus características. Bueno, María era muy atractiva y se dice que representa el placer, la atracción física, debido a que solo se buscaba con Harry para producirse placer mutuamente. Y que Pablo, que al final de la historia termina siendo el dueño del teatro mágico, que también representa algo de la influencia de las drogas.
todos en conjunto ponen una parte de sí para ayudar a Harry a ser feliz. El final no se los contamos, pues ya queda en ustedes si quieren saberlo o no. Los invitamos a que lean el libro. En la historia encontramos una frase muy bonita que es la figura retórica de alegoría. También la estructura narrativa de la historia es lineal porque se encuentra en orden cronológico. Un dato interesante es que Hermann Hesse, el autor, tuvo que ser sometido a un tratamiento de psicoanálisis durante su vida por los sucesos de la guerra. Se llegó a pensar que estaba loco y nos pareció muy curioso que dentro de la historia el personaje principal, que es Harry, tiene muchas características que son similares a las del autor, como la esquizofrenia, que aunque no la padecía el autor, la describe muy detalladamente. Algunos datos importantes sobre la obra es que fue publicada en 1927 en el idioma alemán y pertenece al género novela autobiográfica, del género narrativo. Su corriente es el neomodernismo en la literatura del siglo XX. Su tipo de narrador es protagonista en primera persona. Su temática es fantasía, crisis existencial, crítica social, hombre contemporáneo, relaciones humanas, muerte y soledad. Esta fue la última obra de Hermann Hesse, que después de ganar el premio Nobel en 1946 no volvió a escribir ninguna novela, ni cuento, ni nada. Murió a los 85 años de una hemorragia cerebral en 1962. Así que nos vamos esperando que te hayas quedado con las ganas de leer este libro.